Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Anna Maria Luisa de Medici. Ella fue una princesa italiana que llegó a convertirse en electora consorte del Palatinado, pero por desgracia su vida estuvo marcada por una serie de problemas familiares y por las crisis sucesorias que surgieron dentro del Gran Ducado de Toscana ante la falta de herederos varones, convirtiéndose así en la última descendiente de la dinastía Medici. Esta biografía es realizada por petición de Araceli Corona, Gustavo Alves, Marc, Valeria Cervantes y Martín Tello. Anna Maria Luisa de Medici y de Orleans nació el 11 de agosto de 1667 en el Palacio Pitti, en Florencia, en el Gran Ducado de Toscana, actualmente en Italia. Fue hija del Gran Duque Cosme III de Medici y de la esposa de este, la Gran Duquesa Margarita Luisa de Orleans. El matrimonio tuvo 3 hijos en común, siendo Anna Maria Luisa la segunda de sus vástagos. El matrimonio y sus padres sería muy infeliz, tanto que se dice que su madre le desagradaba mucho la idea de compartir el lecho con su marido y de concebir hijos con éste. Por esta razón, cuando se enteró de que estaba embarazada por segunda vez, es decir, embarazada de Anna Maria Luisa, intentó abortar montando a galope sobre un caballo, pero no logró su propósito, dando así a luz a la princesa, aunque su nacimiento acabaría siendo una gran desilusión dentro de la corte florentina. La recién nacida recibió su nombre en honor a su tía materna y madrina, la duquesa de Montpensier, Anna Maria Luisa de Orleans, mientras que su padrino fue uno de sus primos paternos, el cardenal Leopoldo de Medici. La niña poseía un buen linaje, descendiendo así por ambas vías de la casa Medici, debido a que por vía materna era bisnieta de los reyes Enrique IV de Francia y María de Medici. Cuando la princesa tenía 4 años de edad, nació su hermano pequeño, el príncipe Juan Gastón, pero el nacimiento de otro hijo varón no mejoró la relación conyugal de sus padres. Es más, según fueron pasando los años, el matrimonio de sus progenitores cada vez sería más infeliz, llegando a ser los maltratos y los insultos algo habitual entre la pareja. En el año 1669, la princesa empezó a ser vista como la posible esposa del gran delfín Luis, quien era hijo del rey Luis XIV de Francia, pero su padre se mostró en contra de tal casamiento, al haber contraído un matrimonio muy infeliz con un miembro de la familia real francesa, negándose así que su hija tuviese el mismo destino matrimonial que él. Finalmente, en el año 1674, sus padres acordaron el separarse, firmando así el gran duque Cosme III un acuerdo donde le permitía a su esposa el poder abandonar para siempre la corte florentina, algo que ocasionó que la pequeña princesa no volviese a ver nunca más a su madre, teniendo para entonces tan solo 8 años de edad cuando su madre regresó a Francia. Tras la partida de su madre, Anna Maria Luisa fue puesta bajo el cuidado de su abuela paterna, la gran duquesa viuda de Toscana, Victoria de la Rovere, quedando su educación y su crianza entre las manos de dicho familiar. Se sabe que su padre adoraba a Anna Maria Luisa, convirtiéndose en su hija favorita. Por esta razón, intentó encontrar para ella el mejor casamiento posible. En el año 1683, su padre intentó comprometerla con el duque Víctor Amadeo II de Saboya, pero aquellas negociaciones fueron interrumpidas por la madre del novio, la regente de Saboya, María Juana Bautista de Saboya-Namur, quien se vería presionada por la corona francesa para que aquel casamiento no se llegase a celebrar, debido a que el rey Luis XIV no quería que se estableciese ninguna alianza matrimonial entre las casas Saboya y Medici.
A finales de aquel mismo año, la reina consorte de Portugal, María Francisca de Saboya-Namur, falleció. Por esta razón, la mano de Ana María Luisa fue ofrecida al rey portugués Pedro II, y pese a que en un principio las negociaciones matrimoniales fueron favorables, finalmente los portugueses rechazaron tal compromiso, alegando que la princesa puede tener el mismo carácter que su madre, y que esto podría afectar a su matrimonio, aunque en realidad Ana María Luisa era más parecida a su padre Cosme y a su abuela Victoria, si una joven descrita como piadosa, tranquila y austera. Tras estos compromisos fallidos, el rey Jacobo II de Inglaterra propuso un posible casamiento entre la princesa y el cuñado del monarca, el duque de Módena y Reggio, Francisco II de este, pero aquel casamiento sería rechazado por el gran duque Cosme, ya que consideraba que dicho duque no era digno de casarse con Ana María Luisa, al considerarle como bastante inferior a ella. En el año 1689 falleció la reina consorte de España, María Luisa de Orleans. Por esta razón se le empezó a buscar de manera urgente una nueva esposa al rey Carlos II de España, debido a que dicho monarca no tenía hijos, convirtiéndose así Ana María Luisa en una de las candidatas favoritas. Pero finalmente la corona española acabará eligiendo a Mariana de Neoburgo como la segunda esposa de Carlos II por su origen alemán. Finalmente, en el año 1690, el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico le propuso a su cuñado, el nuevo elector palatino Juan Guillermo II, la idea de casarse con Ana María Luisa, un casamiento que le pareció bastante interesante, debido a que dicho elector había enviudado de su primera esposa, la electora Mariana Josefa de Austria, y no tenía hijos. Además, el padre de la princesa estaba dispuesto a entregar una cuantiosa dote por el casamiento de su hija, algo que beneficiaba bastante al electorado del Palatinado, al estar librándose en ese momento la Guerra de los 9 años, quedan así oficialmente comprometidos. El 29 de abril de 1691 se celebró la boda por poderes entre la princesa y el elector Juan Guillermo II del Palatinado de Neoburgo en la ciudad de Florencia, celebrándose así grandes festejos en honor a la novia. Después, Ana María Luisa abandonó su ciudad natal para partir hacia Düsseldorf, donde se encontraba su prometido, abandonando así Florencia junto a su séquito y su hermano pequeño Juan Gastón. Durante aquellos festejos, los diplomáticos alemanes describieron a la princesa como una mujer alta, de tez pálida, expresivos y grandes ojos oscuros, cabello negro, boca pequeña, labios carnosos y dientes blancos como perlas, siendo considerada como una belleza exótica y atrayente. Durante su camino hacia la ciudad de Düsseldorf, su prometido, quien no se aguantaba las ganas de conocerla, decidió sorprenderla a su paso por la ciudad de Innsbruck, produciéndose así el primer encuentro de la pareja, donde ambos prometidos se mostraron conformes con la apariencia del otro. Incluso su boda sería adelantada y no se esperó a su llegada a Düsseldorf, celebrándose así el 6 de mayo de 1691 su boda en la ciudad de Innsbruck. Para entonces, ella tenía 23 años de edad en el momento de la unión y él 33. Cuando Ana María Luisa llegó a su nuevo hogar, se encontró los dominios de su marido devastados a causa de la guerra de los 9 años, siendo parte del electorado tomado por los franceses durante aquel conflicto. La nueva electora logró quedarse embarazada en el año 1692, pero desgraciadamente acabaría sufriendo de un aborto espontáneo. Según dijeron algunos historiadores,
Ana María Luisa se contagió de sífilis por culpa de su marido, algo que ocasionó que no lograse quedarse embarazada nunca más, permaneciendo así los electores sin hijos, aunque esto no afectaría a su matrimonio, el cual sería descrito como feliz y armonioso, ya que ambos cónyuges congeniaban muy bien y tenían intereses comunes, siendo grandes aficionados al teatro y a la música. Incluso se sabe que su marido organizaba distintas representaciones teatrales dentro de la corte para Ana María Luisa. La lectora disfrutó plenamente de la corte palatina, participando en los bailes y en las diversiones que se organizaban. También se convirtió en la protectora de distintos músicos y compositores, llegando a gozar de una gran fama dentro del panorama musical del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante su estancia en la corte palatina, la lectora siguió teniendo trato por carta con distintos familiares suyos, especialmente con su padre, el gran duque Cosme, con quien intercambió numerosa correspondencia. En aquel intercambio de cartas, su progenitor le pidió a Ana María Luisa que le buscase una esposa a su hermano pequeño, el príncipe Juan Gastón, logrando comprometerlo con la rica princesa alemana Ana María Francisca de Sajonia. Pero aquel matrimonio sería muy infeliz, algo que sería echado continuamente en cara a la electora por parte de su hermano pequeño, quien nunca le perdonaría que lo hubiese casado con aquella mujer a la que llegaría a odiar. El casamiento de su hermano con la princesa Ana María Francisca ocasionó que la relación entre ambos hermanos se rompiese, surgiendo así una gran brecha entre ellos. Ante aquel casamiento fallido por parte de su hermano Juan Gastón, ocasionó que su padre, el gran duque Cosme, se empezase a preocupar por el destino del gran ducado de Toscana, debido a que empezó a temer que ninguno de sus hijos varones llegase a tener hijos. Por esta razón, se mostró interesado en que su hija se convirtiese en la futura heredera del gran ducado de Toscana, si sus hermanos Fernando María y Juan Gastón fallecían sin herederos varones, una idea a la que pronto se opusieron distintos gobernantes europeos de la época. El gran duque Cosme le trasladó esta petición al emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, debido a que el gran ducado de Toscana era vasallo de dicho imperio, pero el emperador tan solo apoyaría esta idea si era reconocido como el sucesor de Ana María Luisa, si ésta fallecía también sin hijos, algo que no fue aceptado por el gran duque Cosme, quedándose en el aire aquellas negociaciones para eliminar la ley sálica que existía dentro de dicho gran ducado. Ante el miedo de que la dinastía Medici acabase desapareciendo ante la falta de herederos varones, el gran duque Cosme obligó a su hermano, el cardenal Francisco María de Medici, a abandonar su carrera eclesiástica para contraer un casamiento con la princesa italiana Eleonora Luisa Gonzaga, pero desgraciadamente de aquel matrimonio tampoco nacerían hijos. Hay constancia de que Ana María Luisa intercambió una serie de cartas con su tío Francisco María, donde le pedía que dejase a un lado su vida escandalosa y llena de excesos para cuidar su salud, ya que era la última esperanza de la familia Medici, pero su tío ignoró tales súplicas, falleciendo finalmente a causa de su mala vida en el año 1711. En el año 1713 falleció también su hermano mayor, el príncipe Fernando María, una muerte que causó una nueva crisis sucesoria al morir este sin hijos, convirtiéndose su hermano pequeño, Juan Gastón, en el nuevo heredero del Gran Ducado de Toscana. Ante esta situación, su padre presentó ante el Senado su idea de incluir a Ana María Luisa dentro de la línea sucesoria, pero aquella propuesta hizo enfadar mucho al emperador Carlos VI,
quien regañó al gran duque al decirle que no tenía el poder de cambiar las leyes sucesorias de su gran ducado, ya que al ser este vasallo del Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador sería el único que podía hacer tales cambios. 3 años después, el emperador Carlos VI acabaría cambiando de opinión y se mostró favorable ante la idea de que Ana María Luisa se convirtiese en la futura heredera del Gran Ducado, aunque tendrían que discutir quién sería el sucesor de ella, proponiéndose el Gran Duque Cosme que fuese la casa este, la cual gobernaba Módena, una idea que no gustó demasiado al emperador, que prefería que fuese alguien emparentado con la casa Habsburgo, provocando esto nuevas desavenencias entre ellos. Mientras todo esto iba pasando en el Gran Ducado de Toscana, Ana María Luisa continuó con su vida dentro de la corte palatina, donde disfrutaría junto a su marido de los pasatiempos que ambos tienen en común, además de que llegó a ejercer una notable influencia sobre su esposo. En el año 1716 falleció su marido, Juan Guillermo, una muerte que fue muy sentida por la electora, debido a que habían mantenido un matrimonio armonioso pese a la ausencia de hijos. Tras quedar viuda, Ana María Luisa permaneció por un tiempo dentro de la corte palatina, pero su presencia no sería bien recibida por su cuñado, el nuevo elector palatino, Carlos III Felipe, quien le hizo la vida imposible a la electora viuda. Ante esta situación, su padre la convenció para regresar a la corte florentina, lugar donde mantuvo una relación muy tensa con la viuda de su fallecido hermano mayor, la princesa Violante Beatriz de Baviera, quien intentó abandonar Florencia en cuanto se enteró de que su cuñada iba a regresar, pero acabaría quedándose en la corte florentina tras ser convencida por su suegro Cosme, quien designó a su hija y a su nuera papeles diferentes dentro de la corte para evitar que éstas coincidiesen. Ana María Luisa se convirtió en la principal representante femenina de la familia Medici dentro de la corte florentina, convirtiéndose en una mujer muy popular y querida por su pueblo, gastando gran parte de la herencia que había recibido por parte de su marido en obras de caridad, además de mejorar la corte, algo que ocasionó que se ganase el respeto de la nobleza florentina. En el año 1718 se empezó a debatir seriamente sobre el destino del Gran Ducado de Toscana, permaneciendo así la princesa y su padre en medio de aquellas disputas, donde otros gobernantes elegirían el destino de tales dominios, siendo así reconocido el infante español Carlos de Borbón como el futuro sucesor de Juan Gastón, por otras potencias europeas como Francia, Gran Bretaña y el Sacro Imperio Romano Germánico, los cuales ignoraron en todo momento la presencia y los derechos de Ana María Luisa. En medio de tales disputas, su madre, la gran duquesa Margarita Luisa de Orleans, falleció en el año 1721, pero en vez de dejar sus joyas y objetos de valor a sus hijos, su progenitora dejó bajo testamento que tales riquezas fuesen entregadas a una prima lejana suya, Isabel Teresa de Lorena, prefiriendo entregar sus objetos de valor a un pariente lejano antes que a sus propios hijos, con los cuales no había tenido trato alguno desde que abandonó Florencia. En el año 1723, su padre, Cosme III, falleció, convirtiéndose así su hermano Juan Gastón en el nuevo gran duque de Toscana. 6 días antes de producirse la muerte de su progenitor, este intentó por todos los medios el poder incluir a Ana María Luisa en la línea sucesoria del Gran Ducado de Toscana, pero todas las potencias europeas ignoraron esta petición. La llegada al poder de su hermano supuso una época un tanto triste y sombría para la princesa, debido a que su hermano la odiaba por haber ideado ella su casamiento infeliz con la gran duquesa Ana María Francisca de Sajonia-Lauenburgo, odiándola profundamente por esto.
Ante esta situación, la princesa decidió abandonar el palacio Pitti, instalándose así en la villa de Chieti, a las afueras de Florencia, aunque desde allí iría recibiendo las novedades que iban surgiendo dentro de la corte, por parte de los sirvientes y de los nobles que irían informándola. Ana María Luisa se dedicó a embellecer este lugar para convertirlo en su hogar y sentirse cómoda allí, trasladando hasta dicha villa numerosas obras de arte, muebles y estatuas. Pese a que la princesa mantiene una pésima relación con su cuñada Violante Beatriz, ambas acabaron uniendo fuerzas para mejorar la corte y la imagen de su hermano, debido a que la corte florentina se había convertido en un sitio sombrío lleno de depravación y de libertinaje. Ambas cuñadas intentaron celebrar una serie de diversiones y de banquetes dentro de la corte para intentar alejar a su hermano de aquel ambiente tan turbio del que estaba continuamente rodeado y de las malas influencias, además de que querían de que la corte volviese a brillar como en el pasado. Pero durante dichos banquetes, Juan Gastón bebería y comería en exceso, además de hacer chistes obscenos y eructar continuamente. Incluso vomitaba ante los invitados que compartían junto a él la misma mesa, proyectando una imagen muy repulsiva. Ana María Luisa se mostraría tan avergonzada por el comportamiento de su hermano que decidió no volver a asistir a ninguno de estos banquetes, rompiendo así con la poca relación que aún quedaba entre los hermanos. Con motivo de la guerra de sucesión polaca que se vivió entre los años 1733 y 1735, se acordó que el infante Carlos de Borbón, quien se había convertido para entonces en rey de Nápoles y de Sicilia, dejase de ser el heredero del Gran Ducado de Toscana, entregando así sus derechos sucesorios al duque Francisco III de Lorena, quien se acabaría convirtiendo años después en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, bajo el nombre de Francisco I. Ante este cambio sucesorio, las tropas españolas que habían ocupado el Gran Ducado para asegurar la subida al poder del infante Carlos se retiraron, siendo sustituidos por las tropas austriacas. Pese a que los hermanos apenas mantenían trato, hacia el final de la vida de Juan Gastón, la princesa se preocupó mucho por él, sobre todo cuando llegaron hasta ella una serie de rumores que decían que el gran duque había fallecido, presentándose así en el Palacio Pitti para comprobar el estado de su hermano, el cual había engordado mucho y vivía postrado en una cama, rodeado de suciedad, restos de comida, heces y sus propios vómitos. Como su hermano no quería recibir visitas, Ana María Luisa se coló en su habitación por un pasadizo secreto, algo que ocasionó que su hermano se mostrase muy enfadado con ella, expulsándola así de su habitación con insultos. Ante el comportamiento de su hermano, Ana María Luisa se refugió en sus antiguas habitaciones privadas, donde lloró desconsoladamente, algo que se le fue notificado a Juan Gastón, quien se arrepintió del trato que le había dado a su hermana, haciéndola llegar así una nota donde la pediría perdón, dando así pie a una reconciliación entre los hermanos, acompañando a la princesa a su hermano durante su lecho de muerte, ya que Juan Gastón acabaría falleciendo en el año 1737 sin descendencia, pasando el Gran Ducado de Toscana a la familia Habsburgo-Lorena. Al morir su hermano, todos los bienes y las riquezas de la casa Medici fueron heredadas por la princesa, recibiendo así una buena suma de dinero, además de una gran colección de arte y una serie de territorios que habían formado parte del ducado de Urbino, los cuales habían pertenecido a su abuela, Victoria de la Rovere. En un principio le entregaron a Ana María Luisa la posibilidad de ejercer como regente del Gran Ducado de Toscana,
hasta la llegada del duque Francisco III de Lorena, pero ella se negó en rotundo. En cambio, sí llegó a un acuerdo con la familia Habsburgo-Lorena, cediendo así gran parte de su herencia y del patrimonio de los Medici al Estado toscano, bajo la promesa de que todo esto fuese conservado y que ningún objeto de valor fuese sacado de Florencia. Los nuevos gobernantes del Gran Ducado le permitieron a Ana María Luisa el poder vivir en una de las salas del Palacio Pitti, aunque allí estuvo prácticamente recluida por decisión propia, debido a que no le simpatizaba la nueva corte que se había establecido allí y que estaba dominada por el príncipe de Crown, Marc de Beauvau, quien había sido nombrado como virrey de Toscana, siendo un hombre que no sería muy apreciado por la princesa, al considerarle como demasiado vulgar. Durante sus años finales de vida, Ana María Luisa se dedicó a realizar numerosas obras de caridad. También financió las reformas y las construcciones de algunos edificios inacabados que habían ordenado construir sus antepasados Medici. Durante la mañana del 18 de febrero de 1743, la princesa empezó a quejarse de una opresión en el pecho que no la dejaba respirar con normalidad, y pocas horas después acabaría falleciendo a los 75 años de edad en el Palacio Pitti. Según algunos testigos, nada más producirse su muerte hubo una fuerte tormenta que duró varias horas y que después daría paso a un radiante cielo soleado. Ana María Luisa dejó bajo testamento que parte de su fortuna fuese destinada a acabar la capilla de la Basílica de San Lorenzo, lugar de enterramiento de la familia Medici, y donde ella misma acabaría siendo también enterrada. Pese a haber llegado a un acuerdo con la familia Habsburgo-Lorena, los nuevos gobernantes faltaron a su palabra, y nada más fallecer la princesa, muchos de los objetos de valor y las obras de arte que en su día pertenecieron a los Medici fueron sacados de Florencia y vendidos al mejor postor. Siempre se había creído que Ana María Luisa había fallecido a causa de los problemas de salud que le había causado la sífilis que padecía y que supuestamente le había contagiado su marido. Pero en el año 2012, sus restos mortales fueron examinados por distintos médicos e investigadores, los cuales no encontraron signo alguno de aquella supuesta sífilis en sus huesos. Así que esto hace pensar que la princesa nunca llegó a sufrir de tal enfermedad, siendo posible que la ausencia de hijos dentro de su matrimonio fuese porque su marido tuviese problemas de fertilidad, ya que éste no logró tener tampoco hijos con su primera esposa. O tal vez la princesa quedó internamente dañada a causa del aborto que sufrió durante sus primeros años de casados, algo que habría ocasionado que nunca más volviese a concebir. Ana María Luisa fue la última de su dinastía, siendo una mujer que no pudo heredar el Gran Ducado de Toscana, por culpa de la ley sálica que existía en tales dominios y por la ambición de otros gobernantes, ya que muchos querían apoderarse del Gran Ducado. Por esta razón no apoyaron la subida al poder de la princesa, considerándola tan solo un estorbo para sus intereses políticos. Ana María Luisa tuvo una vida un tanto complicada por culpa de las relaciones familiares. Ella vivió en medio de aquellas crisis sucesorias que tanto afectaron a su familia y que preocupó demasiado a su padre Cosme, además de que mantuvo una mala relación con su hermano Juan Gastón, al que siempre intentó ayudar y llevarlo por el buen camino, pero no lo conseguiría. Desgraciadamente, la princesa se acabará quedando sola en el mundo, ya que no solo perdió a toda su familia, sino también a su marido, con quien había mantenido un matrimonio feliz y armonioso, del que no habían conseguido que naciese ningún hijo, convirtiéndose así en la última Medici. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ana María Luisa de Medici.
Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Daniel C., Darkly, Sora Sun, Hughie Hugh y Alejandra Cito. Y con esto me despido. Hasta la próxima.